Pues bienvenidos una vez más a su programa Perspectiva Derecho de Empresa. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a tratar un tema verdaderamente de avanzada. Y el día de hoy tenemos a dos invitados que seguramente nos van a exponer estupendamente bien este tema sobre la prueba digital. Y derivado de que es un tema justamente de avanzada, pues el día de hoy invitamos a un ingeniero y a una abogada. Y a mí me dará mucho gusto presentarte, mi querido Andrés. Andrés Velázquez es ingeniero por la Universidad La Salle, es un gran especialista en seguridad informática y delitos informáticos y además es embajador ejecutivo para la Asociación Internacional de Investigadores de Alta Tecnología para América Latina. Mi querido Andrés, muchas gracias por estar aquí. Sé que tienes tu propia firma, Mática, y me da muchísimo gusto que sea el primer laboratorio en investigación digital de América Latina, y me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación, y es un gusto estar aquí con ustedes, incluso también como mujer. Encantado. Y tenemos también a una abogada de gran prestigio en la NADE, muy conocedora de diversos temas y en particular de este asunto de la prueba digital. Ella es egresada de la Universidad Panamericana, donde también tiene una maestría por dicha universidad. Es especialista, por supuesto, en protección de datos personales y seguridad informática. Y además es la coordinadora de los comités de trabajo de nuestra querida NADE y también coordinadora de estas cátedras estupendas que tenemos con diversas universidades. Nuhad, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, al contrario. Muchas gracias por estar nuevamente aquí y se va a poner bueno el programa. Sin duda alguna, y antes de tratar el tema de la prueba digital, a mí me encantaría, Nuhad, como somos un programa directamente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, poco que nos platicaras tu experiencia como coordinadora de los comités de trabajo y también de estas cátedras que tenemos con la UP, con el TEC, con la Anáhuac, con la Salle, con diversas universidades. ¿Por qué no nos platicas un poco para abrir nuestro programa? Con muchísimo gusto, pues muchas gracias por la invitación, y efectivamente me ha tocado coordinar las cátedras con las universidades por 5 años ya. Tenemos cátedra con la Anáhuac del Norte, con la Universidad Panamericana, campus tanto Santa Fe como Mixcoac, con la Salle y con el TEC de Santa Fe. Además tenemos conferencias magistrales con muchas otras universidades en donde a lo mejor no se puede incluir como materia, pero nos hacen favor de invitarnos para dar algunas pláticas con expertos de acuerdo a los comités que tiene NADE, que es otra área que me toca también afortunadamente coordinar. Porque además coordinar todos los comités no es fácil. No es todos fácil. Los temas, el fiscal, el laboral, el internacional, propiedad intelectual, coordinar todo el trabajo de ellos es complejo, ¿no? Sí, la verdad es que hemos hecho un gran equipo. Eso, yo no podría hacer nada sin ellos. Ahorita somos 21 comités y tenemos Comité de Derecho del Deporte, por ejemplo, que es un tema también muy innovador, tecnologías de la información, telecomunicaciones, penal, civil, laboral. Y entonces cada uno de los coordinadores y vicecoordinadores me va bombardeando de, oye, queremos hacer tal evento, tal tema, salió tal reforma, o tenemos este tópico que nos ha llamado la atención, preparamos el evento. Obviamente los comités trabajan al interior para poder llevar como que los temas más importantes a la membresía o para hacerlos ya al exterior, y son los con los que estamos trabajando también de acuerdo a las inquietudes, por ejemplo, que los propios alumnos van diciendo, oye, tal tema, o leí en el periódico esto, escuché tal noticia. Y ahora que además hemos tenido una época de reformas, de modificaciones a cualquier cantidad de temas, de leyes, de asuntos, tenemos un gran contenido. La verdad es que estamos muy ricos en contenido para que nuestros comités de trabajo trabajen, valga la redundancia, y para que los alumnos se interesen también en el tema de participar en un colegio desde estudiantes. Claro. ¿No? Al ser también el colegio que acepta estudiantes desde octavo semestre de la carrera, ya que tengan el 80% de los créditos, pueden vivir la experiencia de un colegio desde que son estudiantes. Y a mí me da mucho gusto esto porque obviamente los jóvenes son los que actualmente están utilizando más todos los medios cibernéticos de comunicación y electrónicos y digitales de comunicación. Y en este tema, por supuesto, Andrés, me encantará enlazar cómo los estudiantes, ahora todos los jóvenes, tienen una computadora, una tablet, un celular, en fin, están plenamente comunicados con toda la sociedad y con las redes sociales. Y esto hace que sea muy interesante que ahora un ingeniero esté en nuestro programa, porque nuestro auditorio dirá, bueno,
¿por qué un ingeniero en un programa de perspectiva, derecho de empresa? Y me parece que cada vez más las materias se deben de interrelacionar cuando se trata de cuestiones tan modernas y tan actuales, Andrés. Yo creo que lo que vamos a estar platicando en este programa, la prueba digital, pues a final de cuentas involucra un perito, y un perito tiene que ser un especialista en una materia en particular, y bueno, el hecho de empezar a unir estas dos áreas pues es muy orgánico, muy sencillo hasta cierto punto, y es por ello que hemos estado haciéndolo los últimos 15 años. La necesidad actual de poder llegar a obtener algún elemento que se encuentre dentro de una computadora, un teléfono celular, una memoria, un GPS, y que pueda llegar a ser utilizado como prueba en cualquier ámbito, ya sea civil, mercantil, de lo familiar, penal o incluso hasta un arbitraje internacional, puede llegar a ser algo que cambie tanto la vida del ingeniero como la vida de los abogados. Oye, me llama mucho la atención el nombre de tu despacho, Mática. Correcto. ¿Qué quiere decir Mática, Andrés? Mática es una palabra en náhuatl que significa investigando dentro de sí mismos. A final de cuentas, nosotros creemos que cuando se hace una investigación digital dentro de una computadora para presentar pruebas, no es ir a buscar un archivo, es poder llegar a determinar una conducta, al igual como se hace en otras ciencias forenses, de tal forma que lo que nosotros hacemos es ocupar el cómputo forense, una disciplina reconocida ya a nivel internacional, para poder llegar a extraer esta información y presentarla. ¿Y las computadoras también tienen su alma o tienen su corazoncito, Andrés? Las computadoras no se mueren, ¿no? Pero a final de cuentas nos permiten llegar a saber exactamente qué sucedió. Claro. De tal forma que si en este momento te quitara tu teléfono celular, ¿qué sabría de ti? Claro. O qué sabría de las personas que nos están siguiendo. Es prácticamente todo, ¿no? Es increíble lo que uno puede saber por las redes sociales y la información que tienes. Y a mí me gustaría, Nuhad, para poder entrar al tema justamente de la prueba digital, que nos platiques como abogada cuáles son las pruebas en general que tenemos, pues, para acreditar ciertos hechos dentro de un procedimiento en términos muy generales. Claro que sí, bueno, estamos muy acostumbrados obviamente a nuestra prueba magnánima, que es la prueba documental, ¿no? Siempre, como decíamos hace rato, papelito habla, ¿no? Obviamente tenemos testimonial, confesional, presuncionales, y justo dentro de las presuncionales, algunas de ellas son digitales, y es parte de lo que nos ha tocado trabajar, y ver también cómo de repente alguna prueba que tiene otra característica, queremos encuadrarla en la documental. Es muy chistoso ver cómo como abogados estamos tan acostumbrados al tema precisamente de los documentos, y digo, ahora también va a ser un parteaguas el tema de juicios orales claro, en materia penal, claro, pero el todo llevarlo a un documento luego nos puede encuadrar o encasillar mucho. Yo he encontrado situaciones, por ejemplo, que tienes un correo electrónico y muchos abogados dicen, está perfecto, llegó el correo electrónico, lo imprimo y lo ofrezco como prueba. Sí. Y ya es una gran documental. Sí. Y no es cierto. Y además está chistoso porque lo ofrecen como una prueba digital, pero obviamente al imprimirla no es una prueba digital, es una prueba documental. Y es que ahí está la relación muy importante entre el derecho y la ingeniería. Este correo electrónico que plasmo en un documento, ¿cómo puedo hacer que tenga realmente una validez ante un tribunal, Andrés? Porque finalmente pues, es un papel que cada persona pudo haber hecho en su computadora e imprimir en ese momento. ¿Cómo le doy la certeza de que ese correo electrónico salió de una computadora, llegó a otra, y realmente la persona que lo mandó es la persona que dice que lo mandó? Lo acabas de explicar muy bien, y quiero tomarlo desde ahí. Imaginemos que tú recibes un correo electrónico y lo que quieres llegar es probar algo con ese correo electrónico. Si tú lo imprimes y me lo entregas, pues ¿cómo sé de dónde viene? Claro. Bueno, a lo mejor pues podría llegar a presumir de que salió de una impresora, ¿no? Y aún así es lo único que puedo llegar a realizar. Lo importante es poder llegar a entender qué es lo que se quiere llegar a probar. Eso es lo primero. Claro. Si es un tema de no repudio, el poder llegar a saber quién fue el que lo envió, si es un tema de que no ha sido modificado, si es un tema de poder llegar a confirmar que el contenido del mismo no ha sido modificado en el traslado, o incluso la recepción, que son elementos diferentes. Técnicamente se puede llegar a probar en algunos casos, dependiendo de ciertos elementos tecnológicos. No me voy a meter a eso porque al final de cuentas es ya muy de las tripas de las computadoras, pero, por ejemplo, en un caso normal, lo que se haría es, se podría llegar a imprimir para exhibir lo que se va después a probar. Claro. Especificando que de donde se va a obtener va a ser de un medio digital, y que esa es una simple representación para que vayan sabiendo como de qué trata. Porque obviamente en este proceso, cuando un cliente nos habla y nos dice, es que acabo de recibir un correo electrónico en el que hay una extorsión o una amenaza
o una renuncia de trabajo. Cuando nos hablan, Nuhad, ¿qué es lo primero que le dices a una persona cuando tú sabes que hay una prueba digital de por medio y te habla el cliente y te dice, tengo este asunto? ¿Qué le dices, Nuhad? Mira, ahora sí que está muchas veces, nadie toque nada. Nadie toque nada. Nadie toque nada. ¿Por qué? Porque y lo mandamos al mundo físico, estamos muy acostumbrados al mundo físico. Si tú llegas, por ejemplo, vas caminando por la calle, te encuentras una persona tirada en el suelo con un cuchillo clavado, por ejemplo, pues no llegas a tocar el cuchillo, a quitarlo y a ver cómo está y a tocar todo, ¿no? No invades esa escena del crimen, por llamarlo así. Hasta se ponen unos cintillos para que la gente no se acerque a la escena del crimen, digamos. Aquí es lo mismo, podemos hacer una analogía y decir, nadie toque, por ejemplo, la computadora, el teléfono, la memoria USB, el GPS, o sea, dependiendo de lo que nos estén hablando, es no manipular, o sea, no tocar, hablarle obviamente a los especialistas, abogados, ingenieros, para los especialistas en la materia, para saber qué hacer, o sea, cómo custodiar eso, cómo obtener la información que se requiere para poderla ofrecer, desahogar y que además sea admitida y no sea útil en el juicio. Porque además es muchas toda veces... una cadena, claro. Y además, perdón, es un tema también de cultura. Te decía yo, estamos en el tema físico, estamos muy acostumbrados a, si yo te robo la cartera, pues sabes que no traes la cartera. Claro. Pero si a lo mejor conecto un cable a tu celular o simplemente sin conectar nada, extraigo la información de tu celular y tú lo sigues teniendo, yo tengo también esa información. De acuerdo. Entonces hay que migrar a ese tema digital, ese tema que no estamos viendo, que no es tangible, que no es físico, y es una cultura, tú decías hace ratito, ¿qué tanto puedes saber de mí, de mi celular, de las redes sociales? También decía Andrés, ¿qué tanto lo que tú subas? Claro. Nadie te obliga a subir, nadie te obliga a hacer, a deshacer. Antes a lo mejor para robarte archivo, pues tendrías que traer un tráiler y meter cajas y cajas de archivo. Ahora metes un USB a una computadora y te llevas la misma o más información que tenías o que te cabía en ese tráiler, ¿no? O en ese camión. Entonces, lo primero que hay que hacer, Nuhad y Andrés, es decirles calma, que no pan el cúnico, o que no cunde el pánico para que no haya problema, y entonces tómenlo con calma, esperen a que llegue un especialista, veamos las pruebas y vemos qué hacer. El elemento más común es, por ejemplo, nosotros nos toca ver mucho tema de robos secretos industriales y propiedad intelectual. Más o menos del 100% de los casos estamos hablando de un 36%. Cuando eso sucede, lo normal que no nos gusta que pasen las organizaciones es, agarran la computadora, se la dan al de sistemas, dicen, a ver, vele buscando a ver qué se llevó. Y en el momento en que está buscando, pues está manipulando la prueba. Y como decía Nuhad, es como llegar y agarrar el cuchillo y, a ver el cuchillo, y pues ya le dejaste tus huellas, claro. Haciendo que entonces esa prueba, digamos que va a ser admitida, pero no va a tener a lo mejor el mismo peso porque hubo una manipulación al respecto, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante de sí poder llegar a hacer un alto y llamarle a un abogado, un ingeniero que sepa cómo manipular pruebas para poder llegar a encontrar la mejor forma de presentar. Porque además, si se llega a manipular en un momento dado, pues puede ya no servir esa prueba. Exacto. A lo mejor tenía la evidencia, era clara, pero puede haber una objeción de la otra parte de que se manipuló esa información de alguna manera, ¿no? Puede perder la integridad. O sea, aquí el tema es custodiar y cuidar la prueba de manera que no pierda su integridad y poderla, como te decía, ofrecer, desahogar y que pueda ser admitida y funcional en un juicio, como decía Andrés, de la materia que sea. Porque además, ahora, bueno, antes decían es más fácil divorciarse que despedir a alguien, ¿no? Y tú que eres laboralista no me dejas mentir, pero la verdad es que ahora habrá que ver si te pueden contratar a través de un email, despedir a través de un email o por Facebook, por ejemplo, a lo mejor, claro. ¿no? Hay muchas cosas que vamos a migrar también en los temas, te decía, electrónicos. Es más, se te olvida tu celular y sientes que no traes nada. ¿Por qué? Porque toda la información, todos tus contactos, casi nadie ya ahora se sabe sus teléfonos, traes apuntados tus propios teléfonos, tus propios NIPs de cuentas de banco. Entonces, estamos muy expuestos. Por eso es muy importante el custodiar o el ver, si tenemos una presunción en la empresa o en una organización, decimos, a ver, parece que hubo algo, un fraude, un robo, un despido, lo que sea, es, como bien decías, llamar al especialista para cuidar la integridad de esa prueba y saber qué hacer, que también vamos a hablar de algo que se llama cadena de custodia. Pues, ¿qué te parece si entonces, Nuhad y Andrés, justamente después de nuestro corte, volvemos con esa cadena de custodia para saber cómo vamos a ir llevando el proceso para que esa prueba digital tenga los efectos que nosotros queremos? No se vaya, estamos con ustedes en Perspectiva, Derecho de Empresa. Regresamos en un minuto.
Pues aquí estamos nuevamente en Perspectiva Derecho de Empresa. Si tienen cualquier duda o comentario, por favor, nos dará mucho gusto recibir su llamada o su correo electrónico en los datos que aparecen ahorita en la pantalla. Y Andrés, hablábamos de la cadena de custodia, es decir, cómo proteger que esa prueba digital o esa información realmente después se puede utilizar en un juicio y que tenga el valor adecuado. ¿Cómo se desarrolla esta cadena de custodia, Andrés? Una cadena de custodia, yo creo que la hemos visto en las películas, ¿no? Cuando llega el policía norteamericano a una escena del crimen, obtiene una evidencia, la pone en una bolsita, la cierra, le pone dónde lo recogió, qué caso y quién la obtuvo. Y es bien interesante porque en México la cadena de custodia aparece hasta el año 2010. Antes no teníamos ese procedimiento documental para poder llegar a asegurarnos y tener control documental de lo que pasa desde el momento de la recolección hasta el momento de la presentación. ¿Y es prácticamente en temas penales o ya existen todas las materias? Es que es penal, pero nosotros, por ejemplo, siempre, incluso antes del 2010, nosotros utilizábamos una cadena de custodia digital. De acuerdo. Porque la evidencia digital o la prueba digital es sumamente frágil. De acuerdo. De tal forma que tenemos que saber exactamente quién la está controlando, quién la está custodiando durante todo este proceso. De acuerdo. Al final de cuentas, la cadena de custodia nos va a permitir llegar a saber quién tiene control del medio que se va a analizar y dentro de la parte de informática forense, cómputo forense como normalmente se le llama, es una disciplina que permite llegar a hacer 4 pasos: identificar, preservar, analizar y presentar datos digitales en un procedimiento legal. Este contexto como tal, junto con la cadena de custodia, nos permite llegar a que, por ejemplo, cuando vamos a analizar una computadora, nosotros técnicamente utilizamos equipo especializado que no nos permite tocar la información para hacer una modificación, simplemente para leerla e interpretarla. Siendo así que lo que comentábamos antes del corte, es muy importante de que el especialista no toque, o sea, como decía Nujat, no llegue con la persona ya, con el occiso y que lo empiece a mover, digo, más allá de lo que tienen que hacer los paramédicos, ¿no? Que eso sí está permitido, ¿no? A ver, pero aquí lo interesante, Andrés, es que esta prueba, respetando la cadena de custodia, la voy a tener que ofrecer Nujat eventualmente en un juicio como una pericial. Así es. Y es otro medio de prueba en nuestro derecho, la pericial. Pero, ¿cómo acreditar esa pericial? Es decir, ¿cuántos especialistas en esta materia cibernética hay en nuestro país? Yo creo que hay una gran área de oportunidad, sin duda alguna, y una muy importante experiencia que deben de tener estos peritos, y debe ser costoso, Nujat, para desarrollar estos peritajes. Fíjate que depende un poquito, efectivamente, la prueba pericial en informática, o como decía Andrés, el tema del cómputo forense, es algo que apenas llegó, ¿no? Y no hay muchos peritos calificados para poder llevar a cabo un correcto desahogo y presentación de las pruebas. O sea que para todo nuestro auditorio pues hay una gran área de oportunidad, sí, para que realmente se puedan dedicar a temas cibernéticos, a poder ser peritos y eventualmente poder comparecer ante un juez y poder desahogar esa pericial. Y también ver los requerimientos que piden, por ejemplo, el Poder Judicial para poderte volver perito certificado o perito aprobado para poder realizar este tipo de situaciones. ¿Y será costoso, Nujat, de una pericial de esta naturaleza? Sí, hay algunas que son costosas, hay otras que no. Depende un poquito de lo que se requiera para obtener la información. Por ejemplo, invitamos a Andrés a algunas de las cátedras precisamente en este tema de llevarlos a cambiar ese switch de lo que te decía, del mundo físico al mundo que no ves, ¿no? Y de lo que todo mundo puede saber de ti a través de un aparato. Y entonces justo un alumno consultó y decía, bueno, pues es que se tuvo un caso en donde al hermano de este alumno lo acusaban de violación, los papás, bueno, lo querían acusar de violación los papás de la novia. Y entonces él decía, es que yo no la violé, nos pusimos de acuerdo, fue por Iban a ir a un campamento y por WhatsApp, ¿no? Vía BlackBerry Messenger se estaban poniendo de acuerdo en tener relaciones, y bueno, los papás muy asustados y muy directo con los otros padres les dicen, bueno, vamos a iniciar entonces un procedimiento, a lo cual se acercaron a nosotros para poder llegar a tratar de identificar si existía alguna prueba dentro de los teléfonos. ¿Y cuánto tiempo pudiste rastrear? ¿Pudiste rastrear los mensajes y cuánto tiempo hacia atrás en los teléfonos, Andrés? Era un tema más complicado porque a final de cuentas habían borrado la conversación. Sí, se pusieron como para borrar la conversación, o sea, para que no quedara la evidencia, hablando de evidencias, para que no quedara la evidencia, nos pusimos de acuerdo. Claro, ahí hubo un tema en donde pues ella se asustó,
al ver los papás dijeron, pues acusemos de violación, se iba a presentar apenas la querella. Y entonces justamente cuando entregaron llegan con nosotros, el teléfono. Empieza toda esta parte en donde preguntan de saber, ¿tienes el teléfono? Sí, pero habíamos borrado los mensajes. Y es que además Por eso, cuando me preguntas si es costoso, depende un poquito de lo que se requiera para obtener. Y porque, por ejemplo, un correo electrónico no es tan costoso, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso pudimos recuperar 6 meses de conversaciones borradas del BlackBerry. Y es que además entiendo que en la computadora o en el teléfono, aunque lo borres, se queda una huella ahí de la información que había. Ese es un tema como ingeniero. Sí, y esa es la parte que normalmente como ingeniero también, y hay que decirlo, digo, muchas veces el ingeniero trata de hablar con tecnicismos y demás. Algo que hemos aprendido durante estos 15 años que he estado presentando pruebas es el poder llegar a hablar con abogados de tal forma que nos entendamos. Claro. Al igual, digo, que yo no entendía en algún momento cómo era posible que te obsequiaran una orden de cateo, pues yo esa palabra de obsequiar, ¿dónde está el obsequio? Porque es un regalo. Ya lo estoy entendiendo. Ya te estás convirtiendo en una abogado. Orden de aprehensión que está peor. Exactamente. Pues sí, pero entonces esto hace que, por ejemplo, algo tan sencillo, si yo ahorita agarrara un libro y quisiera eliminar el capítulo 2, pues lo arrancaría. Claro. Si convertimos ese disco duro, ese libro en un disco duro, yo no puedo arrancar espacio. De tal forma que entonces voy al índice y en el índice le indico que donde está el capítulo 2 está libre para que puedas llegar a escribir. Siempre y cuando no se haya escrito nada arriba, podemos llegar a recuperar la información que está abajo. Entonces, eso fue prácticamente lo que hicimos. En este caso en particular, pues imagínate la entrega y antes de que hayan puesto la querella, pues pudimos llegar a entregarles un reporte donde decía, pues miren, esto es lo que aparece dentro del teléfono, esto es lo que dice una persona, esto es lo que dice la otra lograste persona. Recuperar la información, no obstante que hubiera estado borrada, y esto es algo importantísimo, porque hablando de otros elementos de prueba, por ejemplo, en materia laboral, Nujad, pues tú tienes la huella digital para una asistencia, tienes quizá la huella digital para acceder a tu cuenta bancaria eventualmente y poder decir que te llegó algún depósito, alguna transferencia, en fin. También he visto que con la mano se puede ya tener un control, con el iris también es muy interesante, ahora con el iris también lo puedes tener, pero una cosa es que tenga los elementos, es decir, que tengas la huella digital, que tengas el iris, que tengas la mano, y otra cosa es presentar esa información y que sea entendible a un juez, porque finalmente, o una junta de conciliación y arbitraje te va a decir, está muy bien, ya me diste tu reporte, dice que efectivamente este es el control o que hubo una renuncia por un medio digital, en fin, pero acredítamelo. Y esa prueba pericial de la que se hace muy compleja para que el juez o los miembros de la Junta lo entiendan, Nujad. Fíjate que es un tema muy interesante, yo lo dividiría en dos. En el tema preventivo, es decir, cómo la empresa, el despacho o la compañía toma esa información, porque efectivamente vamos partiendo de un tema de seguridad. ¿Por qué necesitabas una tarjeta checadora si antes firmabas un control de asistencia, por ejemplo, lo que decías en materia laboral? Pues a mano. ¿Por qué? Porque seguramente el que llegaba temprano firmaba por 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Y dijeron, ¿qué hacemos? Tarjetas checadoras. Pasaba algo similar, ¿qué hacemos? Huellas digitales, ¿no? Ahora la mano, iris del ojo, el tema biométrico, o sea, de biométricos, va cada vez más avanzado. Por ejemplo, ahora también se regula el lóbulo del oído, que es el lóbulo del oído, nadie lo tenemos igual. Las venas de esta parte de la mano, por ejemplo, también es un biométrico. ¿Sabes qué escuché el otro día? Los pulsos del corazón. Que la cantidad de pulsos que tiene tu corazón también es una forma de identificarte. Así y que no hay nadie más que la tenga igual. Hay cuestiones que son únicas, ¿no? Sí. Y que ya sabemos, el ADN, huella digital, iris del ojo, o sea, sabemos que si yo tengo esa información, voy a saber quién es Álvaro Altamirano. Sí. Ahora, te decía, lo dividimos en preventivo y ya el correctivo en caso que haya un evento. Pero ¿cómo la empresa va a guardar esa información, no? O sea, ¿cómo la pido? ¿Cómo la guardo? ¿En dónde la almaceno? ¿Por qué? Porque si tú me estás pidiendo una huella digital, entiendo que es para controles de asistencia o de quién entra y quién sale a lo mejor al edificio. O de pagos de sueldos y prestaciones, exacto, en fin. O firmas electrónicas, ¿no? Que también es otro tema. Claro. Pero yo como empleado, por ejemplo, ¿yo cómo sé qué vas a hacer tú con esa huella? Porque con esa huella podrías hacer otras cosas. Claro. Pero, por ejemplo, muchas del software y de las aplicaciones no guardan la huella, que eso también es un tema bien interesante. Va a guardar puntos de referencia sobre la huella. Qué interesante. De tal no forma es una que fotografía como no tal es de la completa. huella, sino que es como una descripción de la huella. Exactamente, es por ejemplo, vamos otra vez a hacer estas analogías que nos encanta.
cuando tú a un grafólogo le estás entregando una firma, no está viendo que la firma sea exactamente igual, sino los trazos y los rasgos. Y es la exactamente fuerza igual. con la que lo hace, la extensión, la rapidez, en fin, todos estos son elementos muy, muy, muy importantes, sin duda alguna. Igual la huella. Que en la huella digital. Entonces, aquí el tema, en el caso que tú estabas planteando, pues efectivamente la huella te sirve para poder llegar a acreditar que eres la persona contra un sistema. De acuerdo. De tal forma que entonces en el sistema tuvo que haber en algún momento un paso donde se enrola, es el nombre correcto, es realmente en que vamos al sistema para que tú te inscribas. En esa inscripción, normalmente necesitamos un sustento legal que venga firmado autógrafamente de que obtuvieron esa información. Claro. De tal forma que entonces, para presentarlo en la Junta, ¿qué se presentaría? 1, la inscripción al sistema. 2, las bitácoras del sistema donde dice tales días ha entrado y en esta fecha en particular, que es materia de lo que se quiere llegar a probar, pues hay esta desviación o hay esta situación que entonces le permite llegar al abogado tener toda la información. Es que cada vez estamos más desarrollados en el tema tecnológico, porque ahora, fiscalmente hablando, pues todos ya emitimos una factura fiscal digital, ¿no? Y esta factura pues ya tiene todos los elementos de pago, tu RFC, en fin, pero muchas veces se dice, bueno, está bien, yo ya expedí esa factura, pero ¿cómo realmente puedo evidenciar que es real y que es verdadera? Y abajo traen toda una cadena muy larga de autentificación que imagino que le da más certeza de que efectivamente es válida esa factura, ¿no? Sí, todos esos caracteres precisamente la identifican. Y aquí, justamente lo que decías tú y cerrando lo que decía Andrés, el tema de saber de dónde viene, y a lo mejor hasta ofreces el contrato laboral, porque en el contrato laboral podrías poner qué datos vas a pedir, para qué los vas a usar, o sea, y obviamente una carta responsiva del uso de esa información, al igual que cuando te dan, por ejemplo, un password. Nos tocaba una vez, siempre los sistemas se rompen la cabeza poniendo los passwords para al momento que eres una empresa y el password está pegado en un post-it en el monitor, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó, por ejemplo, ahí la seguridad? La custodia de eso? Porque toda la huella digital, y es lo que decía Andrés, pues te guardas tus caracteres, pero ¿cómo puedo yo saber que si tú tenías tu password pegado en el post-it en el monitor, no lo vi yo, claro, y yo con tu autenticación y con tus credenciales, a lo mejor mandé un mail de tu computadora, y se puede presumir, por eso hablamos antes de la presunción, que el mail lo escribiste tú, pero no es cierto, lo escribí yo. ¿Qué sucedió ahí? Y es lo mismo que ves con la factura electrónica, ¿no? Al final, muchas cosas son un acto de fe, ¿no? Y otras, tenemos la evidencia en este tema tecnológico de ver, yo puedo llegar a ver, si tú, por ejemplo, te gustan las corbatas de cierta marca, entonces te metiste a la página de esa marca de corbatas. Y después a lo mejor te metiste a alguna de tus redes sociales. Y después a lo mejor hiciste un movimiento bancario. Y si en ese inter salió ese mail, yo entonces sí podría presumir que lo hiciste tú. No, porque además estás interactuando con la computadora y ahora me imagino, por ejemplo, la policía cibernética que tiene, y la PGR entiendo que tiene una gran experiencia en estos temas, tiene un equipo muy importante de gente que está rastreando incluso pues a los hackers, a las personas que están tratando de obtener información digitalmente, pero lo que es increíble, Andrés, es que cada vez usamos menos el papel. Sí. Es decir, cada vez ya todo está en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestras tabletas, y esta es una evolución que sin duda alguna estamos viviendo, Andrés. Y va a ser una evolución que nos va a llevar y ya nos está llevando a que crimen organizado se está acercando a utilizar la tecnología para cometer delitos, claro, a que a final de cuentas un contador puede llegar a estar pagando la mitad de los impuestos al SAT y la otra mitad a cuentas de terceros, y todo lo hace por un medio electrónico, y en el momento en que se le confronta es de, no, pero yo no fui. Entonces su computadora puede llegar a ser un elemento de prueba para identificar que desde ahí fue donde se ejecutó, o incluso casos como por ejemplo un alto funcionario que decide renunciar, a la semana siguiente está en la competencia, mismo puesto, a los 2 meses todos los planes de mercadotecnia y de ventas se están ejecutando en la otra organización. Tuvimos un caso así donde nos entregaron la computadora que él entregó el último día de trabajo y pudimos establecer marca, modelo, número de serie de los USBs, a qué horas copió y qué copió, y a qué horas desconectó el dispositivo. Entonces, estas pequeñas cajitas negras, y a veces yo lo digo de forma de broma, pero las personas, sus testigos, sus testimoniales pueden llegar a mentir, pero las computadoras no. Claro, porque se queda el rastro de esa computadora, finalmente ahí está, y cada vez son elementos de prueba enojada, esta prueba digital
más importantes y nos tenemos que acostumbrar como abogados, y también los jueces y los impartidores de justicia se tienen que acostumbrar a esto. Fíjate que es un tema muy interesante y justo nos pasaba una plática que tuvimos, y ahorita que decías, por ejemplo, lo de las facturas. Si tú vas, por ejemplo, a comprar un automóvil o a comprar cualquier cosa, pero voy a poner el ejemplo del automóvil porque es muy gráfico. Hay agencias que te dicen, le mando su factura por mail o impresa o las dos, ¿no? Entonces estamos migrando al tema tecnológico, pero todos me siguen imprimiendo la factura. Sí. Ahí podríamos interpretar que yo tengo dos facturas válidas, ¿no? Sí. Una física, Sí. impresa, Sí. y la digital que me enviaron por correo. Que la correcta es la digital. Que la correcta es la digital. Por eso pero dice que es finalmente, una... si yo tengo una impresa, Sí. pues tengo un original de esa prueba, de esa factura que me mandan. Pero Ahora, es que ahí estamos desviados porque seguimos pensando Sí. en que el papel y el original Pero ahí te es va lo por bueno qué. cuando lo dice, esta es una representación gráfica Claro. del archivo XML. XML, que es el bueno, ¿no? y ahí te va por qué. Cuando tú quieras vender ese auto, por ejemplo, si Sí, te claro. lo compra una persona mayor que nosotros, te va a decir, yo quiero mi factura Dame mi endosada. papel, claro, A mí claro. dame mi documento endosado. ¿Por qué? Sí. Porque así ha sido tradicionalmente. Sí. Si tú le dices, se la mando por mail, o sea, le voy a mandar el mail que me mandó la agencia, Sí, primero te puede decir, yo un email tengo, ¿no? sí. Cosa muy distinta, por ejemplo, hablando con jóvenes. Por supuesto que ellos te van a decir, claro, mándamelo, un papel lo voy a perder, ¿no? Sí, o sea, mándamelo sí. por mail. Pero ahí él te va a decir, a ver, no, yo quiero mi documento firmado. Claro. O a lo mejor hasta te hace firmar un contrato de compraventa de vehículo, que a lo mejor tampoco es lo más común o tradicional, pero es lo que terminamos haciendo y tenemos justamente esa dualidad. Sí. ¿Cómo llegamos del medio físico, cómo migramos al tema tecnológico sin perder, obviamente, el hilo y que pudiéramos, obviamente, ofrecerlo y servir en un proceso? Y que tenga una evidencia tenga clara, validez. ¿no? Y que tenga validez, porque Claro. como dice Andrés, finalmente el medio electrónico ahora es el que tiene validez. Correcto. Y el papel es una mera representación física. Sí. De hecho, fiscalmente hablando, pues ya este buzón tributario que le llaman, Ujú. pues todos tenemos la obligación de tener un RFC Correcto. y un correo electrónico a Sí. donde nos mande Hacienda todas las notificaciones. Entonces, esto que dice Nujá de que yo no tengo correo electrónico, es algo que ya en un futuro y actualmente es imposible que pase. Todo el mundo Ujú. debemos ya incluso tener un correo electrónico, Andrés. Estamos viendo un cambio muy fuerte, ¿no? Licitaciones por Compranet. Claro. Todo el tema de facturación, gracias a todo el esquema que está implementando el SAT, pago de impuestos lo hacemos desde nuestra banca electrónica. Entonces, de alguna manera, esto también está abriendo las puertas a que sea hacia dónde va a ir todo el tema. Estamos viéndolo con el Tribunal Fiscal y Administrativo, todos los juicios que ya se llevan en línea. Claro. Y yo creo que es una buena forma, ¿no? Siempre y cuando todos los sistemas tengan estos elementos que nos permitan llegar a probar autenticidad, integridad y que estén disponibles en las fechas en que se requiere, ¿no? A mí me Eso parece... puedes presentar sí. una denuncia en línea. O sea, puedes también presentar una denuncia en línea. Ahora, yo les preguntaría, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, firmamos los documentos digitales con firma electrónica? Pocos, muy O sea, pocos. la famosa FEA, o sea, la tramitas para temas fiscales. Sí. Pero para que a lo mejor un contrato un mail tenga validez, tendrías que firmarlo con la firma electrónica avanzada, o sea, con la FEA. Sí, y además, ¿Quién la usa? Y además hay firmas electrónicas que ya puedes tener, y yo he visto algunas operaciones internacionales de temas corporativos en Ujú. donde ya en lugar de tener tu firma en papel o mandar un PDF Ujú. o una copia, lo que haces es mandar tu archivo de firma electrónica para evidenciar que realmente estás manifestando tu consentimiento, ¿no? Correcto, a nivel internacional, a final de cuentas, la firma electrónica es cada vez más utilizada precisamente para evitar ese tema de te lo firmo autógrafamente y te lo tengo que mandar Por mensaje. vía mensajería, ¿no? Eso quiere decir que ya las compañías de mensajería van a empezar a dejar de Van a hacer dejar. ese tipo de cuestiones. Y al final de cuentas es mucho más rápido. Incluso, bueno, hay temas todavía mucho más avanzados que van a estar viniendo alrededor de, por ejemplo, notarizar cosas vía Sí, electrónica. sí, Entonces, interesante. creo que va a ser un tema que va a dar mucho que hablar. Ahora, a nivel internacional está pasando todo un contexto de cambios y elementos. En México a nivel, es decir, hablando a nivel internacional, ¿estamos bien desarrollados? ¿Estamos empezando? ¿Estamos retrasados? ¿Cómo estamos? Depende de la forma en que lo veamos. En el tema de las investigaciones, en el tema de preparación de los peritos, de los especialistas, tenemos muy pocos peritos que están dentro de las listas. Estamos hablando de que son 2, 3 a nivel nacional. 2 o 3 peritos. Y que muchos de ellos a lo mejor sí han sido peritos desde hace muchos años, pero que no han estado migrando hacia las nuevas tecnologías y las nuevas formas de probar. Algunos sí lo están haciendo.
Por otro lado, tenemos la situación de qué pasa a nivel gubernamental. Tenemos una policía federal, pero que muchas veces la policía federal tiene atribuciones de preventiva, ¿no? Más de perseguir por oficio cierto tipo de delitos. A nivel de la Procuraduría General de la República, donde tienen más de 150 peritos especializados en materias de informática forense, telemática, 150, más los que están generando a nivel estatal, que es interesante lo que está sucediendo a nivel de Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ahí no estamos tan mal. Pero, por ejemplo, a nivel de tipificaciones, a nivel de reformas necesarias alrededor de todo esto, todavía estamos un poco retrasados. Ahorita a nivel América Latina, creo que nos gana Colombia con la ley 1273 del 2009 de delitos informáticos, donde tipifica claramente las conductas alrededor de los medios informáticos, ¿no? Pero también México ha participado dentro de, como observador, en el convenio de Budapest, un convenio de cibercriminalidad que permitiría llegar a hacer las reformas necesarias para tener las tipificaciones, más un marco administrativo para temas procedurales, más un tema de extradición y cooperación, pero no nos hemos adherido a este convenio que desde el año 2001 somos observadores. Pues, ¿qué te parece, Andrés y Nuhat, si justamente regresando de nuestro corte, seguimos platicando de este importantísimo tema y la experiencia que tiene México también comparado con otros países, qué debemos de aprender y hacia dónde debemos ir? No se vaya, estamos en un minuto con ustedes en Perspectiva, Derecho de Empresa. Bueno, pues aquí estamos nuevamente en este su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, y estábamos platicando justamente de los temas internacionales, Andrés, y hablando de esto, pues ahora se habla, que los chavos lo entienden muy bien, pero se habla de la famosa nube. Correcto. Ahí cuando me lo dicen, oye, estás en la nube, ¿cómo que estás en la nube y que la información está en la nube? ¿Qué quiere decir que la información está en la nube, Andrés? Y lo voy a tratar de explicar lo más claro posible técnicamente. Al final de cuentas es... De ingeniero a abogado. De ingeniero a abogado. Es subir información a un disco duro, a un medio de almacenamiento que no está físicamente junto a ti. De acuerdo. De tal forma que para poder llegar a hacerlo se requiere de una conexión a internet. Esa sería una de las primeras necesidades. El punto número 2, la información va a estar almacenada en diferentes servidores en internet. No en uno, no en sino uno, pueden ser varios. Pueden llegar a ser 100, y en México 200, y en el mundo. Correcto. Por ejemplo, algo tan sencillo, sus cuentas de correo electrónico que pueden estar en Hotmail, Gmail, Yahoo, lo que sea, normalmente no están en un servidor, pueden estar como en 30, de tal forma que vas a acceder al que te quede más cerca, al que diferentes reglas para tener acceso a ello. Siendo así que entonces, cuando lo llevamos al plano de lo que estamos platicando de la prueba digital, surge una problemática bien interesante. 1. ¿Qué pasa cuando esa información contenida en la nube se ve vulnerada? Claro. Porque ustedes mejor que yo me dirán, normalmente se persigue por donde se cometió el delito o a quien fue afectado. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo. Un brasileño resulta ser que es muy bueno con las computadoras y se mete al servidor que tú tienes de tu información, de tu empresa mexicana, pero que el servidor que tú contrataste está en Estados Unidos. ¿Dónde se cometió el delito? Y ahora sí me meto a lo jurídico, Nuhat. ¿Dónde se cometió el delito? Sí. Es decir, estamos en un tema evidentemente transfronterizo. Sí. La globalización ya nos tiene en una forma increíble, pues platicando con cualquier persona del mundo. ¿Qué hago? ¿Ante qué autoridad, ante qué jurisdicción acudo? Fíjate que aquí, y este tema de la extraterritorialidad es muy interesante, porque nos ha tocado presentar, por ejemplo, temas ante PGR y que nos dicen, es que esto es del ámbito local. Pues a ver, no, pues es federal, ¿no? O es incluso, por eso serviría tanto adherirnos al tratado internacional, ¿no? Pero, ¿a dónde voy? O sea, ¿es federal, es local? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde lo presento? ¿Cómo lo hago? ¿Fue en México o no lo fue en México? ¿En dónde, lo que se estuvo, en dónde se cometió el delito? O sea, si la información está en el servidor original que está en Estados Unidos, porque además, te voy a decir, es por tema de seguridad y por tema de disponibilidad. O sea, por ejemplo, igual tu compañía de telefonía celular no solo tiene un servidor y ese servidor tiene un respaldo y además tiene servidores espejo. Entonces, ¿a dónde nos iríamos? A donde llegó el servidor original, es decir, si mi servidor está en California, entonces yo miro el servidor de California y entonces me regiría conforme a la legislación de California, o por ser datos de una empresa mexicana, entonces tendría que estar presente conforme a la legislación mexicana, o por haber sido hecho por una persona, o sea, el infractor es brasileño, entonces tendría que
pedir a través de un exhorto a lo mejor, cooperación internacional, o qué tengo que hacer? Porque tenemos ahí un tema justo, y esto habla de la poca legislación, que ahí vamos, pero hay poca legislación en esta materia, para ver qué hacemos. Y muchas veces nos ha tocado ver asuntos, obviamente, con temas de derecho internacional, en donde se concatenan varias legislaciones, no solamente una. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente quien te prestó una plataforma y tú te adhieres, por ejemplo, a las políticas o los términos y condiciones de esa plataforma, te adhieres a la legislación que esa plataforma te está indicando. Por ejemplo, el servidor que está en California, Estados Unidos. Que sería el caso de Facebook. Por ejemplo, cuando nosotros está en California. Está en California. Sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un caso ahorita quizá de robo de información donde hay ciertos elementos probatorios dentro de Facebook, necesitaríamos primero conseguir una orden judicial local para que entonces se vaya por un tratado de cooperación mutua, llegue a Estados Unidos, se le obligue a Facebook a entregarlo, y esto puede llegar a tomar un año y medio. Increíble. Y ahí ya el delito ya se fue, o sea, porque además, justo lo que decíamos en el segmento previo, o sea, ¿cuántas veces vas ahorita a tu banco a hacer una operación y cuántas veces las haces en línea? Si tú te tardas un año en mandar un exhorto para poder tener una cooperación, para poder ver en qué legislación vamos a iniciar un procedimiento. Ya se perdió el interés o ya se fue la razón o la causa. Y a mí lo que me interesa también es, estoy hablando de cuestiones penales, pero cuando hablas de contratos internacionales sumamente importantes, el problema es cuando utilizas esta firma digital, y a lo mejor está una persona en Dinamarca y la otra está en Nueva York, ¿qué jurisdicción vas a utilizar para regular esa firma digital de ambos lados, ¿no? Lo primero que tenemos que explicar es que una firma digital no significa una firma que escaneas y que le pegas. Eso es lo primero que hay que explicar. La firma digital es, a final de cuentas, utilizar un certificado digital. Imaginemos que es una serie de números y caracteres que te representan únicamente y que tú puedes llegar a utilizar para poder llegar a confirmar que eres tú la persona. Similar a las facturas que eventualmente ahora se expiden y que traen una cadena de identificación, no, o todavía más complejo. Eso es un sello. Lo de las facturas es un sello. De acuerdo. Acá sería como cuando llegas tú a autenticar algo con el notario. De acuerdo. Entonces, a final de cuentas, pues normalmente lo que harías es de que tengo este documento, entonces, señor notario, pues quiero que le ponga usted el sello, pero aquí está mi identificación, le pone una copia de la identificación, él verifica que efectivamente sea yo, y entonces se consolida. ¿Quién te proporciona esa firma digital? Esa firma digital, ¿ante quién la puedes tramitar? Pues tenemos todos una firma digital del SAT, por ejemplo. De acuerdo. ¿no? Cuando nos dan de alta, pero también si hay quieres, autoridades por ejemplo, internacionales. Manifestar tu consentimiento, Andrés, en un contrato internacional, ¿cómo puedo generar esa firma digital? Yo podría llegar a utilizar la del SAT, y a lo mejor en Noruega podrían llegar a utilizar el de su autoridad local. Lo importante es que hay una identificación de la persona con esa firma digital. Y lo que sucede es de que cuando firmas el documento te deja pericialmente el poder llegar a identificar que tal persona, tal día, tal hora aceptó ese documento. Qué interesante. Gracias a que tenía esos documentos. Es como ir al notario, a final de cuentas, ¿no? Pero es un tema presuncional, ¿eh? O sea, porque sí, porque justo lo que decía Andrés, y es un tema que está padre, te digo, el trabajar con suena de maravilla. Pero ¿no? la verdad es que, y lo decía antes, yo puedo llegar a presumir que estabas tal día en tu computadora con tu USB conectado a tal red y que de ahí sale la información, pero es una presunción, o sea, claro. yo no, salvo que yo tenga a lo mejor una cámara y entonces pueda tomar, pero ahí ya me voy a otra prueba. Sí, ya claro, no solo claro. me fui al tema pericial es que en informática. En ese sentido, y nada más para clarificar eso, sí. Yo en mis periciales no puedo llegar a decir que Álvaro mandó ese correo desde su teléfono. No hay forma de... Yo no puedo llegar a decirlo. Ya. Yo puedo llegar a decir que el usuario del teléfono salió de ese teléfono, y por las características del teléfono viene esta información que te identifica a la persona. Pero ¿qué tal que para accesar ese teléfono, Uh-huh. por ejemplo, yo tengo que poner mi huella digital, como sucede ya con algunos teléfonos celulares modernos, que pongo mi huella digital Uh-huh. y ya se abre? Estoy entendiendo perfecto lo que tú dices. A lo mejor yo abrí la sesión Uh-huh. de ese teléfono y tú vas a poder decir, bueno, Álvaro Altamirano abrió la sesión, pero yo no sé si después dejó en la mesa Uh-huh. un minuto su teléfono, no se bloqueó, llegó alguien más y lo mandó. O a lo mejor alguien más duplicó tu huella, ¿eh? Porque también, sí, claro. Ya ahorita está más difícil, pero sí se podría, ¿no? No, pero para lo que voy es, volvemos al tema de la presunción. O sea, claro, al final del día, claro. tú estás presumiendo que hubo alguien con una huella digital
que era la huella digital, que era la correspondiente a Álvaro Altamirano, y entonces él, o sea, presumimos que de ahí salió. Tú lo acabas de decir, Andrés no lo puede decir así, porque lo que él está haciendo es desahogar. Si él lo afirmara, entonces ya no habría materia. Pero entre mejor sea la prueba pericial, que obviamente se lleva a cabo, y entre más evidente y más clara, pues esa presunción aumenta en forma muy relevante. Es que entonces ahí es donde tratamos de crear una prueba que esté sustentada en otros elementos, de tal forma que entonces, ok, pues entonces yo tengo el número de teléfono, entonces requerimos saber quién contrató ese número de teléfono. Si el contrato está a tu nombre, tengo un elemento adicional para decir que tú lo hiciste. Si empiezo a revisar y 3 minutos antes te metiste a tu Facebook dentro del teléfono, pues entonces podemos llegar a lo mejor incluso a jugar, como se hace en muchos de los casos, con testimoniales. Oye, ¿quién más tiene acceso a tu Facebook? No, únicamente yo. Oye, pues entonces, ¿cómo es posible que tengas acceso a tu Facebook e inmediatamente después mandas el correo electrónico? Y te lo voy a complicar un poquito más para que tengamos una segunda edición, pero la verdad es que, mira, ¿qué pasa, por ejemplo, con una contratación corporativa? De acuerdo. Decía Andrés, voy a buscar quién contrató el teléfono, ¿no? Entonces tienes una mega contratación corporativa y ¿quién firmó el contrato? El Patito S.A. ¿Será él el responsable? Pues no, ¿por qué? Porque ¿quién utilizó el teléfono? ¿Con qué contraseña? ¿Con su huella digital o no? O incluso, por ejemplo, no sé, un padre de familia que compra varios celulares para sus hijos, pero él firma y él paga la factura por todos. Entonces, si algo pasa con algunos teléfonos, ¿de quién es la factura? Del padre de familia, ¿no? No, y lo que es increíble ¿quién hizo algo? Lo que es increíble es que poco a poco esta evolución del papel, es que esto es un fenómeno muy interesante, a lo digital es cada vez mayor. Digo, por ejemplo, tú llegas al aeropuerto, a muchos aeropuertos ahora, y ya ni siquiera presentas tu boleto, presentas tu teléfono, que tiene un cuadrito, que me encantaría que nos explicaras qué quiere decir un cuadrito relleno de tinta, y tú llegas con el teléfono, lo escaneas, y te vas y vuelas quizás hasta el otro lado del mundo. O vas a una tienda de café y con esa tienda de café, con tu teléfono celular, vas, lo presentas y clic y se paga. ¿Y dónde estuvo la tarjeta? ¿Dónde estuvo el consentimiento? ¿Dónde estuvo el banco? Es decir, hubo muchísimas partes relacionadas para que no tuviera que haber ni siquiera un papel que yo tuviera que firmar, sino mi simple presencia y acercamiento a un elemento de identificación ya hizo que yo pagara el café de 40, 50, 60 pesos. ¿Cómo y tú es lo acabas eso? de decir, de un teléfono, ni siquiera es tu huella digital o tu iris o nada. Es que se está convirtiendo... O sea, es un teléfono. En el que el teléfono se esté convirtiendo como un dispositivo tan personal que se está asumiendo que no lo estás prestando, que no se lo estás entregando a nadie más, y que a final de cuentas para hacer esos pagos pues necesitas tener conocimiento y haber configurado tu cuenta ahí. Y hay una cadena de confianza también. Porque yo he ido en otros países, llegas a Estados Unidos y ya muchas veces ni siquiera firmas el voucher. O sea, ahorita ya incluso tenemos en Estados Unidos el pasaporte electrónico, de tal forma que ya no es un dispositivo, o ya no es una libreta como la que nosotros tenemos. Simplemente con su teléfono llegan y con eso acreditan que son la persona que es para poder llegar a pasar migración. Y es parte de esos riesgos, es parte de el tenerlo disponible, por eso lo traes en el teléfono. Porque es a lo que vives pegado. No, y si se te va o te lo roban, pues es un problema. Cuéntanos, Andrés, de este cuadro que ahora yo veo en muchos lugares, que es una forma muy fácil de identificar una marca, en fin. Es un código QR, a final de cuentas es una representación que gracias a este diseño de este pequeño cuadrito tiene embebido información. Realmente lo que estamos haciendo es leyendo una instrucción. ¿Es como un código de barras? Es exactamente igual. Bueno, lo que pasa es que un código de barras... Pero ya no son barras, ya son cuadritos. Lo que pasa es que el código QR nos permite llegar a tener más números que el número de barras. Incluso podemos llegar a tener datos, es decir, tu nombre podría llegar a estar embebido dentro de un QR. De acuerdo. Entonces es la nueva tecnología que ahorita se está llevando hacia ciertos temas como lo que ha comentado. Entonces básicamente tener mucha información en un pequeño cuadrito que tú puedes de alguna manera identificar y traducir esa información en... El cuadrito dice visita mi página y viene la página y entonces pues le das clic y en ese momento pues interpreta qué página es y te lleva a esa página. Esto es un avance impresionante, ¿no? Tú puedes almacenar en ese cuadrito la información que quieras. Y entonces aquí justo viene todo el tema de contratación electrónica, todo el tema, por ejemplo, laboral. Te traes un expatriado, por ejemplo, lo contratas laboralmente, a lo mejor le pagas conforme a las leyes de allá, pero le das ciertos beneficios aquí, como ese teléfono, por ejemplo, inteligente. Y entonces, a través de toda esa información que almacenas en ese teléfono, porque te digo, mucho está en hacernos la vida disponible. Si tú un día tienes insomnio, a las 3 de la mañana te puedes a contestar mails. Antes no sucedía. O sea, yo me acuerdo cuando llegó el fax, era la invención del momento. Bueno, ¿sabes qué me pasó? El otro día en mi oficina, todavía mis tarjetas tenían fax.
y llegué con mi asistente y le pregunté, oiga, señorita, ¿hace cuánto no recibimos un fax? Me dijo, licenciado, hace como 3 años. Le digo, bueno, pues vamos quitando el fax, Pues sí, porque porque ya yo creo que actualmente fue el telégrafo, luego fue el telex, luego fue el fax, ahora pues es el internet y todos los medios de comunicación que ha evolucionado tanto y tan rápidamente. Y te digo, es todo para tenerlo disponible. O sea, hay que tener ahí en temas preventivos un cuidado en qué queremos guardar como confidencial o como con secrecía, lo que decías tú, a lo mejor los secretos de mercado de una empresa, y qué tanto queremos tener disponible también esa información. Porque muchas veces es lo que te hace el peligro. Por eso, ¿por qué crees que ahora todo está a tu celular? Y haz la reservación de tal cosa, de tal hotel, de tal... Pero lo que me preocupa es que los celulares ahora se van a la nube y ya tu información está en esta famosa nube, que lo que me preocupó, Andrés, es que digas que está en miles de computadoras y no en un solo lugar físico, sino que está en muchos lados. Y obviamente pues cualquier hacker puede entrar a esa información y ver dónde están tus cuentas, de dónde eres, dónde vives, cuáles son tus consumos, en fin. Yo lo pondría así como que cualquier hacker, digo, a final de cuentas, por eso tenemos mecanismos de seguridad, ¿no? Lo que sí hay que tener muy claro es de que ¿qué es 100% seguro? Claro. La muerte y pagar impuestos, creo yo. Pero desde ese punto de vista lo que tenemos que buscar es aquellos elementos que nos permitan llegar a generar conciencia. Hay una gran frase que me gusta siempre compartir, que es: el gran problema de seguridad de la información no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Claro. Creo que el siguiente paso, y yendo un poquito hacia las conclusiones, que muy probablemente vamos a llegar. Que nos queda muy poco tiempo, nos queda un minuto para que justamente te invito a que nos des una conclusión, Andrés. Yo creo que el educar, yo creo que ese es el paso principal, el poder llegar a saber tanto nosotros como usuarios de la tecnología, qué es lo que se puede llegar a hacer en temas de presentación de pruebas digitales. Los abogados, el invitarlos a que volteen hacia este área y que digan, bueno, es que ahora puedo llegar a presentar esto de esta forma. Y el tercero, a las autoridades. Sí necesitamos el poder llegar a realizar aquellas reformas, aquellas modificaciones que nos permitan llegar a hacer la presentación de pruebas de una forma mucho más sencilla y que a final de cuentas se puede. Claro. El tema hoy en día es muchas veces la validación o el peso que se le da a las pruebas por el desconocimiento del mismo tema, ¿no? Estupendo, Andrés, te agradezco mucho. Nuhad, ¿alguna conclusión que nos quieras dar? Pues, invitación a nuestro público. Importante, el tema, por favor, cultural, efectivamente, de qué hacer, o sea, cómo manejar la información, de tener una cultura de la privacidad, de tener una cultura del manejo de información. Un poco lo que decía Andrés también respecto del qué y cómo hacer, y el llamado a nuestras autoridades de poder hacer una interrelación para que eso sea aceptado, sea admitido y podamos migrar con esa tecnología, porque vamos muy de avanzada en, te digo, facturas y no sé qué y todo a través de internet digital, y hay muchas zonas donde ni señal hay ni internet hay. Claro. Entonces, un poquito sí, el tema educacional y cultural y el fusionar, no quedarnos solo con todo está en papel, sino tratar un poquito de abrir esa mente y de no querer todo disponible, porque eso tiene sus riesgos. O sea, hacer ese análisis de riesgos y ver qué tanto estamos dispuestos a sacrificar en uno o en otro. Con ese análisis tú sabes muy bien a qué riesgos te estás exponiendo y qué tanto vas a estar protegido, y con base en eso puedes hacer una planeación de muchas cosas. Pues muchísimas gracias, Nuhad. Sin duda alguna tenemos este gran fenómeno de la transición del papel por lo digital y por lo electrónico. Todos tenemos que acostumbrarnos a este gran tránsito, y pues como verán, este programa da para muchas otras emisiones. A mí me dará muchísimo gusto que volvamos a tocar este tema en su programa Perspectiva Derecho de Empresa, y me dará mucho gusto verlos próximamente en su programa. Muchas gracias, que les vaya muy bien.